Hola a todos, entonces bienvenidos. El día de hoy vamos a hacer una breve introducción al turco. Esto pues yo lo preparé para ustedes y pues como ustedes saben, esto no tiene ningún compromiso económico, no nada de eso, así que todo el que quiera pues participar de estas videoconferencias es bienvenido y pues también quien quiera hablar es bienvenido a participar en ello. Bueno, igual esto es entre todos y todos construimos estas clases o reuniones o como quieran llamarlas para pues que ustedes vayan aprendiendo un poquito mejor a entender las clases que ustedes vean online o lo que ustedes estén estudiando, si ustedes están buscando aprender un poquito más sobre el idioma turco, a tener un apoyo, resolver dudas. Entonces, aquí el día de hoy, pues yo les voy a colaborar con ello. Entonces, Muchas gracias. vale, con gusto. Entonces, empezamos. Empezamos. Entonces, hoy hacemos una introducción. Entonces, como tal, empezamos con que el alfabeto turco. El alfabeto turco, pues como tal, fue establecido el 21 de noviembre de 1928 con la ley 1353. De acuerdo a esto, se establece un nuevo alfabeto de 29 letras latinas, 8 vocales y 21 consonantes. Esto aquí se los digo porque, pues, hay gente que habla que, no, que los turcos hablan árabe. No, los turcos hablan turco. Que antiguamente, durante el periodo del Imperio Otomano, se escribía con alfabeto árabe, por decirlo así. Realmente los persas adoptaron el alfabeto de los árabes y los otomanos adoptaron el alfabeto de los persas. Entonces, pues durante el Imperio Otomano se escribía con el alfabeto prácticamente árabe. Luego ya, pues después de que se estableció la República de Turquía, entonces, hubieron algunas reformas y se estableció el alfabeto latino. Bueno, entonces, pueden ver lo que estoy compartiendo, ¿cierto? Sí. Vale, entonces, ahora empezamos ahora sí a ver la cuestión de las consonantes, ¿cierto? Consonantes que en turco se dice ünsüzler. Estas son las consonantes. Prácticamente la pronunciación se parece mucho al español, pero cambian en algunas de ellas. Por ejemplo, B. Esta ya no, en español es la C, pero en turco ya no es C, es Y, como la Y de yuca. Prácticamente esa es la Y, ¿cierto? La Che, que nosotros la conocemos en español como la Che, pero con la C y la H, aquí simplemente es como la C cediña del portugués, pero pues con simplemente con una pronunciación un poco diferente. Che, che, la Che de chunchulla, la Che de chorizo, en fin. La otra que tenemos aquí es la D, se pronuncia igual. Fe, igual. G, G, entonces prácticamente su sonido nunca va a ser como en el español, que es G. Entonces, en el turco es G, Ga, Ge, Gi, Gogu. Es decir, si yo llego a decir Ga, Ge, Gi, Gogu, pues lo escribo tal cual como suena Ga, por decirlo así, Ga, Ge, Gi. Realmente en el turco sería Ga, Ge, Gi, G, Gi. Aquí sería Gi, Go, G, Gu, G. Porque pues en el turco tenemos 8 vocales, ¿cierto? No ocurre lo mismo que ocurre en el español, que tenemos que colocarle una O en la mitad para decir G o Ki. Bueno, es directo. No hay esas situaciones especiales que ocurren en el español. Esta funciona como G. Bueno, ahora tenemos la Yumuşak G. La Yumuşak G. Yumuşak G, que significa en español como, voy a escribirlo Yumuşak G, ¿cierto? Yumuşak G, que significa suave, Yumuşak, suave, G, o sea, es como decir la G suave en el turco. ¿Y por qué se le llama así?
porque su función es prácticamente alargar el sonido de la última vocal, digamos, la vocal que lo antecede a este. Como tal, nunca vamos a encontrar la yumuşak-g al principio de una palabra, porque su función es alargar el sonido de la última vocal. Por decirlo así, si tenemos la palabra, entonces, ağaç, ¿cierto? Ağaç, que significa árbol en español, es como si tuviéramos aquí tres A's. Bueno, ağaç, ese es ağaç, sería la pronunciación. O cuando decimos la palabra, ¿qué palabra? Öğrenci. Entonces tenemos el sonido de la vocal O, perdón, en este caso es la perdón, öğrenci, ¿cierto? Öğrenci. Se alarga. ¿Cierto? Digamos, cuando uno lo dice rápido, pues a veces como que no se escucha, pero pues hay muchas de esas, digamos, situaciones en las cuales aparece esta letra y pues tenemos que saber cómo se usa, que es como una, digamos, como la H, pero pues, en el sentido de que no suena, pero pues tiene una función adicional, alarga el sonido de la vocal anterior a esta. Esa es su función, para que les quede claro a todos ustedes, se llama yumuşak-g. Tenemos otra que es la G, ¿cierto? La H en turco no se llama H, se llama G. G, y esta H, que se llama G, suena tal cual como una J, bueno, como suena la J en el español. Ahora bien, la J ya suena diferente. Ya suena esta como, por decirlo así, la Y de Gillette, ¿cierto? En inglés. Cuando decimos Gillette, ese sonido Y, prácticamente lo hacemos con los dientes de arriba y abajo pegándolos. Y, ese sonido, es el sonido de la J. Bueno, porque ese sonido no existe en el español. En el sonido, los sonidos similares en el español son la Y, que es un poco más suave, que es el sonido de la C en el turco, y el sonido elle, que ese sonido elle no existe en el turco. Bueno, sino es esta J que trabaja como una Y. Tenemos la otra que es la K, en turco le decimos que, entonces tenemos que, le, suenan igual, le, me, ne, pe, re, se, she. Esta she funciona, digamos, como la SH del inglés, tiene su sonido igualito. Es como cuando ustedes están callando a alguien, están chitando, dicen shh. Ese sonido shh, es el mismo. O cuando están espantando una gallina o algo así. Ese sonido que ustedes sacan, que no es shh, sino shh, más como cuando una, no sé, una olla a presión suena, ese mismo sonido ustedes lo pueden sacar. Simplemente es shh, así. Entonces, she. Creo que los argentinos lo pueden hacer más fácil. Entonces, tenemos la T, ¿cierto? T. V, que en el español también es V, pero pues la mayoría lo pronunciamos como B, pero en turco es importante porque son palabras diferentes, entonces la pronunciación es diferente, y si pronunciamos diferente, suena diferente. Entonces, V, que es parecida a la F, entonces en sentido inverso, V es prácticamente, sale del sonido de unir los dientes superiores con el labio inferior. V. Ese es el sonido, V. Tenemos la Y. En el turco no funciona como Y. La Y es esta. Esta es Y. Trabaja como una I. Bueno, como una I. Generalmente se utiliza mucho para separar vocales. Pero pues más adelante les enseño cómo se hace eso. Y pues es muy común. Es por ejemplo la palabra yeni, ¿cierto? Yeni. No es Jenny. En español es Jenny, pero en turco es yeni. Que yeni significa nuevo en español. Bueno, esa es la Y.
Y por último, en las consonantes tenemos la Z, Z, que esa prácticamente suena como cuando uno está haciendo el sonido de una abeja. Zzz, prácticamente es eso, el sonido que hace una abeja. Zzz, entonces, Z. En el inglés existe, por ejemplo, cuando uno dice zero, no es zero, sino zero. Entonces, Z, es sonido Z. Creo que también en el ruso también existe, si alguien sabe ruso, creo que también existe. Entonces, este sonido hay que aprenderlo. Z, Z. Entonces, prácticamente, si ustedes digamos, lo tratan de hacer, pues van a ir desarrollándolo y después a decirlo con mayor naturalidad. Tenemos otros. Tenemos, por ejemplo, aquí las vocales, ¿cierto? Ünlüler. Entonces, ünsüzler son las consonantes. Ünsüz. Ünsüz significa consonante. Ünsüzler, consonantes. Ese ler le añade el plural. Ünlü, que significa vocal, en español, la vocal. Ünlüler, vocales. Entonces se clasifican en un grupo, en diferentes grupos. Entonces, como tal, las vocales en el español van como en orden A, en el turco, perdón, A, E, I, O, Ö, U, Ü, ¿cierto? Esos son los vocales del turco. Vémoslas por acá. Estas son las vocales. Voy a colocarles aquí un colorcito blanco. Pues los voy a dejar aquí para que contrasten. Yo no sé. Bueno, aquí estas notificaciones que me llegan. Voy a apagar mi WhatsApp porque me llegan notificaciones y en ese momento estoy en otro ambiente. En fin. Entonces, ünlüler, ¿cierto? Ünlüler. Entonces, A, E, I, que esa I no existe en el español, ¿cierto? Ese hay que aprenderlo a hacer, digamos, prácticamente lo hacemos con la garganta. No es una I, ni es una U, sino es una I. Prácticamente ni siquiera pego mis dientes, simplemente lo saco de atrás. Al principio yo sufría hacer ese sonido, ¿sí? Así como lo estás haciendo. Digamos, sufría al hacer ese sonido porque pues no lo conocía y no sabía cómo se hacía. Pero pues luego me di cuenta que también existían en inglés y lo sabía hacer, pero no me había dado cuenta. Entonces, entonces, ese sonido prácticamente al principio yo hacía como forzando la garganta, como pujando, y digamos, poco a poco, digamos, a medida que lo iba escuchando y iba viendo cómo los demás vocalizaban, lo pude sacar. Entonces, ese es un sonido nuevo que ven a aprender. El otro es la I, que es el mismo I, pero hay dos I's, la I sin punto, que es y la I con punto, que es I. Bueno, entonces esta I sin punto hay que aprender a hacerla. Tenemos la O, que es igual, pero esta O con dos punticos arriba es Entonces hay que aprender a pronunciarla. Es Creo que en el alemán existe, creo que es el mismo sonido, pero si no saben alemán, pues seguramente no se habrá familiarizado con esos sonidos, así que hay que aprender ese sonido. El otro es la U. Y por último la U. Este sonido, digamos, está en el francés, si no estoy mal. Entonces hay que, digamos, si saben francés se les va a facilitar, si no, practíquenlo. Se parece como cuando uno hace UI. Entonces, Entonces, estos sonidos nuevos son la si ven que la pronunciación es diferente, la otra es I, ¿cierto? I, son diferentes. El otro es la O, y la otra es la ¿cierto? Son diferentes O, Prácticamente cierro un poquito la boca y hago más presión de acá, desde atrás. El otro es U y U. Son sonidos diferentes que hay que aprender. Ahora bien, ¿cómo funciona esto? Entonces, estos se agrupan en diferentes maneras. Digamos, tenemos aquí dos grandes grupos que son Kaldun,
kalın, que significa grueso, grueso, y el ince, ¿cierto? Ince, que significa delgado. Entonces el grupo kalın, que significa grueso, ince, delgado. Entonces tenemos aquí la vocal A, que hace parte de las gruesas, A, la E, la O y la U, ¿cierto? Las vocales gruesas. Esto de saber cuáles son las gruesas y cuáles son las delgadas nos ayuda más adelante cuando vamos a hacer a construir palabras, a aprender un poco de gramática. Entonces es importante saber cuáles son los grupos de las gruesas y las delgadas. Entonces, ince, entonces I, U, hay que saber cuáles son estas. Prácticamente son la E y las que tienen punticos son las delgadas. Para que se les haga más fácil al principio, así lo digo. Tenemos otros grupos. Dus, que significa planas, planas porque prácticamente el sonido no requiere hacer una forma de la boca redonda. Entonces, que tenemos aquí el otro grupo que es yuvarlak, significa redondo. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí también genish, genish que significa amplio, y dar, que significa estrecho. También tenemos aquí, entonces, estos grupos, entonces, por ejemplo, la A, vemos que prácticamente para hacer el sonido de la A, abrimos la boca. La E, también, lo mismo. Tenemos que abrir un poco la boca, E. Pero la I, la E, no necesita que abramos mucho la boca. Por eso, pues, ya es estrecho. Y la I también no requiere que abramos mucho la boca. I. Ahora, genish, ¿cierto? Tenemos genish, que es amplio. En las redondas, yuvarlak, redondo. Tenemos la O, ¿cierto? Prácticamente para hacer una O tenemos que hacer una forma circular en la boca. O y la Ö. O, Ö. Cierra un poquito más la boca. Dar, entonces las estrechas, entonces U y U. U, U. Son sonidos nuevos y son un poco difíciles al principio, pero van a ir acostumbrándose, vayan practicando, vayan escuchando canciones, vayan viendo cómo ustedes pueden solucionar esto. Digamos, a veces es un poco difícil para cuando uno no tiene práctica en otros idiomas, aprender nuevas pronunciaciones. Todo idioma tiene nuevos sonidos. Si ustedes van a aprender portugués, el portugués tiene sonidos nasales que a veces son difíciles. Si van a aprender inglés, el inglés tiene como 17 vocales. O sea, listo, sonidos vocálicos, porque realmente las vocales son 5, pero tiene diferentes sonidos de acuerdo a su conjugación. Lo mismo aquí. Entonces hay que aprender esto. Digamos, el turco tiene esa ventaja que se lee tal cual como se escribe, pero para aprender a leer hay que saber pronunciar. Entonces empezamos con ello. Estos sonidos nuevos. Hay que practicar esos sonidos nuevos y con el tiempo se irá volviendo mucho más natural. Bueno, vamos a continuar. Entonces, la siguiente. Entonces, aquí nos muestra el alfabeto. A, B, Y, Ch, D, E, F, G, yumuşak G, G, I, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, C, Ş, T, U, V, Y, Z. Entonces, hay que practicar esos sonidos nuevos. Igual, vamos a tratar de hacer el ejercicio. Entonces, vamos con algunos datos importantes. Este es un dato muy importante que dice que en las palabras de origen extranjero, a veces digamos, se utiliza este gorrito, no sé cómo se dice en español, pero vamos a llamarlo gorrito, sobre las vocales A, U o U, ¿cierto? En estas vocales. A veces se coloca. Últimamente ya pues los teclados de los teléfonos ya no traen ese sombrerito. A veces lo traen, a veces no. Entonces se está empezando a omitir eso, a omitir esa diferencia.
Entonces, ¿esto para qué se hace? Para leer de manera más suave y precisa. En algunos casos, para alargar la vocal, también se utiliza. Sobre las vocales E y O, este símbolo no se utiliza, y tampoco con las que tienen punticos arriba. No se utilizan. Por ejemplo, tenemos la palabra car, que significa nieve, y tenemos la otra que es car, pero es un poquito diferente. La verdad, los turcos ya casi no diferencian la pronunciación entre ellas dos, así que cuando están hablando de car como capital y car como nieve, uno aprende a identificar en qué momento está hablando de nieve y en qué momento está hablando de capital de acuerdo al contexto en el que se está hablando, ¿cierto? Eso es muy común. Entonces, eso sucede lo mismo en el español con algunas palabras que tienen más de un solo significado. Otros datos importantes, entonces tenemos aquí que en el turco los sustantivos no tienen género. Es algo que ocurre en los idiomas latinos, perdón, y en otros idiomas. El árabe también tiene esa situación, pero en el turco no hay género. Eso nos hace a nosotros el trabajo de aprender el idioma turco más fácil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando dicen ingeniero o ingeniera, solamente utilizan una palabra, mühendis. Muhendis. Mühendis. Mm. Entonces estamos hablando de un ingeniero o una ingeniera. Y otro detalle más, en el turco no existen los artículos. Entonces, como no hay artículos, pues es mucho más fácil porque prácticamente nos estamos ahorrando ese trabajo. En el español, por ejemplo, la palabra agua, que es una de las que más genera controversia, el agua, ¿cierto? El agua, en A, pero siendo aún así, aunque sea con terminación en A, es una palabra con artículo femenino, pero si voy a decir un sustantivo, tiene un sustantivo en femenino, ¿cierto? El agua pura, por ejemplo. ¿Por qué el agua pura? Es un artículo más, el artículo es masculino, pero Antiguo femenino. el adjetivo es femenino. ¿Por qué? No lo sé. Pero así queda el idioma español. Y es una de las complicaciones que tienen muchos extranjeros para aprender nuestro idioma. Ahora vemos este idioma. Tiene esa facilidad. Nos hace el trabajo mucho más fácil, ¿cierto? Entonces, para nosotros es mucho más fácil aprender nuevos idiomas. Y ya que tenemos la claridad de que eso existe en nuestro idioma, pues seguramente vamos a entender un poco mejor esto. También otro detalle. La formación de palabras y oraciones, ¿cierto? En fin, oraciones, es a través del aglutinamiento de raíces y sufijos. Por ejemplo, en este caso tenemos una raíz, arkadash. Arkadash, que significa amigo o amiga. Arkadash. Ahora, si vamos a decir en plural arkadash, hay una regla, después les voy a explicar la regla para en qué momento utilizamos lar, en qué momento utilizamos ler para los plurales. Eso tiene que ver con lo de gruesas y delgadas, que eso lo vamos a volver a trabajar más adelante. Entonces, arkadash, lar, nos indicaría un plural, sería amigos o amigas. Igual, cuando ven una palabra larga, es importante leerla sílaba por sílaba. Después se les va a hacer mucho más fácil, porque si yo arranco con lo largo, pues me voy a enredar. Entonces, primero entender las raíces y los sufijos. Así facilitar el trabajo. Arkadaş lar, amigos. Arkadaşlarım. Este sufijo que le añadimos acá es para el posesivo de primera persona. Después les voy a enseñar en qué momento varía esta vocal, cómo funciona. Bueno, arkadaşlarım, que significa mis amigos. Mis amigos. Si dijera arkadaşım, significaría mi amigo o mi amiga, ¿cierto? Arkadaşlarım, mis amigos, mis amigas. Continuamos acá. Arkadaşlarımla. Este la, digamos que lo voy a hacer más adelante cómo funciona. La, en este caso, hace referencia a con ellos. También significa tanto con como y. Depende de la situación en este caso. En este caso sería con mis amigos o con mis amigas. Arkadaşlarımla. Con mis amigos, ¿qué? En este caso, vamos a añadir algo más, que es que en el turco, el verbo ser y estar no tienen una diferenciación, así que
es con el mismo verbo, pero no en todos los casos se utiliza el verbo. A veces se omite el verbo y se utiliza un sufijo para expresar eso, precisamente que yo soy el que hago eso o yo estoy el que haciendo cierta cosa. En este caso, estoy con mis amigos y con mis amigas, o en fin, como ustedes lo interpreten de acuerdo al caso. Arkadaşlarımlayım. En este caso diría estoy con mis amigos o con mis amigas, o soy con mis amigos o con mis amigas, pero eso no tiene sentido en el español. Así que indicaría estoy con mis amigos o amigas. ¿Vale? Arkadaşlarımlayım. Es importante aprender esto. Más adelante les voy a explicar cómo se construyen las palabras, pero solamente les señalo esto para que ustedes tengan claro. Por ejemplo, tenemos esta palabra, sevgili. Sevgili significa novio o novia, o también significa amante, querido o querida. En fin, acordémonos que amante significa aquella persona que ama. No nos vamos por el otro lado. Bueno, entonces, sevgili, novio, novia. Entonces, sevgilim, mi novia, ¿cierto? Le agregué im, indicar que prácticamente es la mía. Sevgilimin ebeveyleri. Entonces, en este caso, ebeveyn significa, ¿cómo es? Padres, tenemos el padre de familia. Entonces, ebeveyler, los padres de familia, ¿cierto? Los padres. Y este que nos indica el posesivo en tercera persona. Sevgilimin, este que le añade el posesivo. Sevgilimin ebeveynleri. A mí también se me dificulta un poco la pronunciación. Es normal, pero bueno, no soy nativo en el idioma. Entonces aquí tenemos los padres de mi novia, por ejemplo. Sevgilimin ebeveylerinin evi. Entonces la casa de los padres de mi novia. Ev significa casa. Después les enseño cómo funciona el posesivo. Y así sucesivamente podemos ir construyendo palabras. Podemos ir construyendo oraciones. Incluso muchas veces termina siendo más corto. Aquí tenemos otros ejemplos, que pues la verdad los voy a omitir porque todavía estamos entrando en sintonía con este idioma. Entonces, por ejemplo, Eni, Arkadash, el mejor amigo, amiga. Entonces, I, que significa bueno, bien. Entonces, En, que significa el mejor, la mejor, ¿cierto? Eni, Arkadash, o la mejor amigo, amiga. Entonces, prácticamente también hay este tipo de situaciones. Más adelante vamos a hablar de ello. Ada, que significa isla, pero en este caso específico, que es un nombre propio. Adanunanesi, entonces entre los sufijos y como tal, los nombres propios, va una comilla para separar y para identificar que esto no es una isla, sino que es un nombre propio. Entonces, eso lo dejo ahí. Más adelante vamos a hablar de esto, vamos a omitirlo y vamos a interpretarlo más adelante. Bueno, ya ahorita se nos corta la videoconferencia y vamos ahorita a continuar con unos ejemplos del alfabeto y en el próximo video.